Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en la semana. Recuerden que esta es la primera lección de este trimestre, la primera semana, donde estamos compartiendo con ustedes la misión de Dios en favor de nosotros en su primera parte, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Génesis 3:9. Noten ustedes que no estamos haciendo el énfasis en el versículo para memorizar, porque sabemos ya por rutina desde hace muchísimos años que justamente estos versículos se tienen para memorizar. En los últimos años estamos haciendo el énfasis que es un versículo que sirve de fundamento a lo que estamos viendo durante toda la semana. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Es una gran pregunta que en varias oportunidades en estos estudios hemos estado compartiendo con ustedes, y hoy seguimos en el tema, el Dios que sigue estando con nosotros. Lo digo de todo corazón, es un honor, un placer tener al gran amigo y hermano, el Pastor Machuca, quien está con nosotros, y lo vamos a decir con su nombre completo: Pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, haciendo los comentarios a estas lecciones, para que su nombre se vaya refrescando. Y me gustó mucho la idea que dijo. Importante que recuerden el apellido, que me hace entender que yo soy de Jesús, el que murió en la cruz. Pastor, muchas bendiciones. Bueno, gracias, Pastor. Realmente eso le está dando un nuevo giro al entendimiento de la misión que tengo. Sí, claro. Debo seguir reflejando la cruz de Cristo, el sacrificio, y aprender de Él y practicar ese cristianismo vivo, no aquel de escritura ahí muerta, sino más bien a lo que Él me ha llamado de muerte a vida, para representarlo a Él. Gracias a ustedes, amigos y amigas. No queremos que se descuiden con su guía de estudio. Haga las diligencias del lugar en nuestras librerías YAPA, en cada una de las regiones de nuestro país, para adquirir sus lecciones o su suscripción que ya haya hecho. Tómela, porque la guía de adulto o el de maestro o el 3 en 1, que son diferentes clasificaciones para los públicos, para el público tanto miembros de clase como maestros o personas que le interesa siempre profundizar y analizar. Hemos estado encantados en relación con el tema, y también muy motivados a seguir adelante, porque tenemos como esa motivación al seguimiento por el análisis que debe hacerse y lo que hemos de recibir y compartir con ustedes. Así que no se descuiden en esa parte, únase, y en este momento queremos invitarle a que no dejen esto de lado. Queremos orar. Padre nuestro, en este día queremos invitarte una vez más que nos acompañes, que nos des el entendimiento apropiado para que lo que hemos de decir, lo que hemos de compartir, sea un mensaje que edifique nuestras vidas y que nos permita crecer entendiendo más tu misión. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recientemente estamos estudiando el tema El Dios que se hizo uno con nosotros, y esta continuación de ese tema, cuando dice el Dios que sigue estando con nosotros, es importante recordar algunos detalles. En el Evangelio de Juan estamos hablando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y quisiéramos rápidamente relacionar esa declaración también
con la preocupación que hubo entre los discípulos de Cristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Estaban un tanto turbados los discípulos porque habían recibido la noticia de que Jesús iba a morir, y entonces ellos entendían que no iban a tener más relación con su maestro porque no tenían una idea clara, aunque Jesús ya se lo había revelado, de que era necesario que él muriera, pero que retornaría. Pero entre ocupaciones que tenían entre ellos, cuál será el primero, y pensando en los cargos, pues se olvidaron mucho de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y entonces le habló acerca de la misión, pero que volvería. Y en ese diálogo de San Juan 14, uno de sus discípulos, una inquietud que tenían todos ellos, le dijeron: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber cuál es el camino? Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si conocieres también a mi Padre, conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y entonces Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Esto tiene su implicación. Pastor de la Cruz, amigos oyentes, dice que Jesús era el reflejo, la misma obra del Padre es la obra que Jesús está haciendo, y que el ser humano pudo conocer a Dios a través de la obra portentosa que Jesús hace como un gran misionero a favor de los seres humanos. De aquí que quisimos emplear esta parte a manera de introducción para seguir con el contenido del tema, el Dios que sigue estando con nosotros. Realmente, cuando nos detenemos a analizar la vida y el ministerio de Jesús, que revelan de manera suprema a Dios, en unos 3 años y medio, ¿verdad? Pastores Scroggins, amigos, hermanos, en unos 3 años Dios pudo revelar más sobre quién era Él y en qué consistía su misión que en todo lo que había hecho mediante los demás métodos en las generaciones anteriores. Es decir, que todo lo que se reveló anteriormente a Cristo, ahora en el ministerio público de Cristo encontramos mayor profundidad, encontramos mayor claridad, mayor entendimiento, porque Jesús reveló todo lo que es la misión de Dios de una manera encarnada. Es decir, llevó a la práctica el amor de Dios. Le dio voz, le dio mano, le dio pies ¿a qué? Al cumplimiento de la misión, porque fue Dios con nosotros. Noten cómo Cristo era la perfecta imagen del Dios invisible, aquel en quien habitase toda plenitud, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, según Colosenses 1:15 y el versículo 19, también el 20 de Colosenses. Entendemos que en Cristo la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo. Es muy importante que entendamos esto, porque Jesús mismo reveló su misión al decir que, como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Efectivamente. Esta comparación y en estas lecciones siempre nosotros vamos haciendo una cadena, porque todas las lecciones tienen el sentido común de que Dios es el Dios misionero que rescata, que hace todo lo posible por salvar al hombre, que va en busca del ser humano. Y eso se produce justamente esa declaración que usted citó de Lucas 19:10, cuando había una problemática muy seria, que los discípulos de Jesús, los judíos en sentido general, no querían saber mucho de los saqueadores, de los ladrones, de los publicanos y eso. Y entonces Jesús, cuando pasa por el lugar, no ve a un publicano, no ve a una persona de baja reputación, ve a un hombre que tiene necesidades, que tiene ansiedad de conocerle, y ahí se pone en práctica ese Dios misionero que es Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar
y a salvar lo que se ha perdido. Y es lo que nosotros encontramos en esa declaración, pastor, que usted citó de Lucas 19:10. Es decir, que Dios, y me gustó mucho el énfasis que estaba haciendo puntualizando, la imagen del Dios invisible, quien se hace uno entre nosotros, quien viene a traer la paz mediante la sangre de la cruz, su apellido. Eso es muy importante, es la mayor obra misionera de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, quien revela la misión de Dios en este pasaje de la Biblia y que, por supuesto, repetimos, va enfocado en un personaje que era considerado un hombre de baja reputación, y el Señor Jesucristo debe hacer esa consideración para darle a entender a sus santos discípulos, como lo hace también entender hoy a tantas personas que hacen manifiesta una santidad solamente de palabra, pero que de hechos está muy lejos. Allí Jesús dio a entender a sus discípulos y a sus seguidores que el Señor vino con un propósito importante, y es su propósito salvífico, la misión, salvar a aquellos que se habían perdido. Aquí en el estudio de este día se nos invita a leer Juan 3:16. Hay que leerlo. Sí, y dice: reflexiona detenidamente sobre el mensaje. ¿Cómo ves que interactúan aquí el amor y la misión de Dios? Yo le dije, hay que leerlo, y usted muy seriamente me dije que sí. Digo que hay que leerlo porque es el texto más conocido de la palabra de Dios. No, porque quiero puntualizar. Estaba muy concentrado en esto. Sí, me concentré en la puntualización que está haciendo la pregunta. Sí. Porque por lo general, cuando yo lo sé de memoria, usted lo dice de memoria, nosotros tomamos en cuenta el contenido completo. Uh-huh. Pero la guía nos invita a puntualizar en dos elementos. Número uno, en el amor, y la misión. Número 2, la misión de Dios. Pero vamos a leer el texto bíblico, ya que usted lo citó. Claro. Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claramente. Noten que los elementos de la grandeza del amor de Dios es visto en lo que hace por el ser humano, uh-huh, de una manera revelada. Jesucristo viene. Eso pone de manifiesto lo sumo, lo máximo de Dios. Que Dios se haya hecho hombre, que Dios se haya encarnado, que Dios haya habitado con nosotros. O sea, eso es algo grande. Eso revela el amor de Dios. Pero también es necesario puntualizar que no solo se revela por ese lado el amor, sino que también se revela la misión de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, cuando vemos la misión de Dios, vemos a Dios redimiendo al ser humano. Está pagando el precio del pecado para dejarlo libre, pero también está cumpliendo la misión, que es parte también de su amor eterno. Y al Dios cumplir con eso, nosotros en la reflexión que tomamos, necesitamos entonces concluir que tanto el amor supremo de Dios y la misión es lo que Dios ha tomado como parte fundamental para rescatar al hombre, para traerlo de vuelta. Importantísimo esto, Pastor Machuca. Notamos que con esta declaración de Juan 3:16, que la gran mayoría, por no decir todos, se la saben de memoria, usted nos ha llevado a una reflexión profunda de saber que ese Dios infinito que tiene gobierno sobre todo el universo decide enviar a su Hijo único a este mundo para darnos esperanza de vida eterna. Y pensamos, pastor, que esa es la gran misión. El pueblo de Dios, los hijos de Dios tienen que hablar de estas cosas porque para eso el Señor nos ha llamado. Notamos que en su ministerio, cuando Jesús se acercaba ya a su última semana de vida, el destino final de la humanidad estaba en juego. Me gustó mucho esa expresión que usted hace un ratito también lo dijo. Señores, era tan seria la misión de Cristo en esta tierra,
que estaba en juego el destino de la humanidad. Algunas personas dicen si Jesús fracasaba, si fallaba también, entran con una teología. Algunos dicen Jesús se iba a perder. Jesús es Dios. Lo que estaba en juego era el destino de la humanidad y Jesús se concentró muy bien en esa obra de redención que estaba en sus manos. Y sabiendo que el destino de la humanidad estaba en juego, Jesús mantenía una estrecha relación con Dios para esa labor tan importante, de manera que los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos días conectaron sencillamente con la expectativa del pasado, con la esperanza de un futuro mejor. Durante la celebración de la Pascua se señalaba la liberación de la opresión del pueblo que estaba allí en Egipto, y Jesucristo, el Dios encarnado, entregó su vida para librarnos de la esclavitud del pecado, y el apóstol Pablo escribió lo siguiente: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia en él. Mire, Pastor Scroggins, amigos que nos escuchan, hermanos, es importante que entendamos el contexto base de por qué Dios se preocupa por traer de regreso a aquellos que se habían apartado, que se habían alejado. Por eso ustedes notan la cita al principio que decíamos de Lucas 19:10, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entiendan lo siguiente, siglos antes, en este caso después de Elías, los exiliados judíos sentían que su Dios los había abandonado. ¿Qué pasa? Los ejércitos de Babilonia ya habían destruido el templo, y de alguna u otra manera vieron lo que trajo como consecuencia, porque se tomó su amada Jerusalén y fueron llevados cautivos a tierra pagana. No deben olvidarse ustedes que Dios siempre estuvo pendiente de su pueblo. De hecho, la planeación para su liberación siempre estuvo pendiente de parte de Dios. El profeta Ezequiel era uno de los exiliados. De hecho, dijo que los dirigentes de Judá eran culpables de esto que estaba pasando. Los reprendió por no ser más que pastores preocupados por su propio bien, por sus propios intereses. Fíjese que el capítulo 34 de Ezequiel, versículo 4 dice: no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la que está herida, no van a traer a la que se descarría, ni buscan a las perdidas, y hasta las fuertes los abusaron y los trataron con crueldad. Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos en el mensaje, a causa de este descarriamiento, de esta desobediencia, aparte de todo lo que estaban haciendo, unos pastores espirituales necesitan ubicarse en el cuidado de las ovejas, en las ovejas descarriadas, dolidas. Y es esto lo que usa Ezequiel para decir que mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe en buscarlas. Ese es el énfasis del versículo 6 del capítulo 34 de Ezequiel. Entonces, a partir de ahí notamos a Dios usar los profetas con este fracaso de los dirigentes del pueblo, por su espectacular fracaso y su egoísmo. Dios entonces anunció que él mismo se convertiría en su pastor. Noten lo que dicen los versículos 11 al 16. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Y encontramos también un mensaje similar de preocupación identificando a Dios mismo como pastor en Isaías 40:11. Allí nos dice el profeta: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. En otras palabras, mis queridos, Dios haría lo que debieron haber hecho los dirigentes espirituales del pueblo. Esto es descrito por Ezequiel, presentando a Dios con este papel
en dos direcciones, que es la dimensión misionera. Por eso las dos palabras que se usan en este recuento que le estoy haciendo, estas palabras darían el significado de buscar y de escudriñar, específicamente en el versículo 11 del capítulo 34. Por eso ustedes notarán a Ezequiel usando dos palabras, Darax y Bacar, que identifican esta misión, buscar y escudriñar. Y en este caso, como Dios mismo es el que busca y la iniciativa de la redención y del cumplimiento de la misión es de Dios, no del hombre, Dios llama a las puertas de las personas que preguntan si han visto a sus ovejas perdidas. Y es para darles a entender que en los tiempos tanto de Ezequiel, Isaías y de Jeremías, Dios permitió que esto sucediera, pero ahora les da el mensaje diciendo que Él mismo las pastorearía. Y esto lo encontramos en Jesús cuando se encarna, cuando habita. Y este mensaje ahora de Lucas en capítulo 19, versículo 10, toma un sentido más abarcante, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dándole cumplimiento fiel a la promesa de Dios en los tiempos de los profetas. Y no hay que ser un gran y profundo teólogo para comprender la forma en que esto fue posible. Esto fue posible porque ya lo hemos leído en el Antiguo Testamento, y en cada cita que damos notamos que el Señor toma la condición caída del ser humano, muere por nosotros, y hoy en día se puede hablar de lo que dice San Juan 3:16. Interesante, pastor, hacer una combinación con esto de Juan 3:16 con lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, que fue citada, que muchas personas a veces tienen problemas para entender esto. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Sacamos un tiempito para explicar este texto bíblico. Reconocemos que Cristo vivió en esta tierra, realizó su ministerio sin pecado, y ahora el apóstol Pablo está citando algo que podría llamar la atención de algunas personas. Lo que quiere decir el apóstol Pablo no es que Cristo cometió pecados, sino que asumió los pecados, todos los pecados de los seres humanos en su vida, en su cuerpo, y por lo tanto decide lo que sucedió en San Juan 3:16, que murió por nosotros. Todos los pecados de la humanidad se consideraron en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por eso muere. De manera que esa es la gran misión salvífica de Dios. Jesucristo asume los pecados del ser humano, muere por el pecado, y hoy tenemos que la gracia de la justicia de Cristo nos alcanza. De manera que ahí tenemos entonces al cierre lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios como la gran comisión, la comisión de Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. No sé, pastor, si usted lo tiene a mano. Sí, lo tengo aquí, para que pueda compartir con nosotros esa gran comisión, la orden que Dios da a los seres humanos para que como Cristo también nosotros podamos continuar con esta misión salvífica. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Maravilloso. De aquí, de los comentarios que estamos haciendo y la presentación de este texto bíblico, llegamos a entender que la muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, no su fin. Mediante su resurrección, Jesús venció la muerte y recibió toda autoridad, como dice Mateo 28, en el cielo y en la tierra. Versículo 18. En vista, señores, de esta gran realidad, apreciado hermano, querido amigo, encomendó a todos sus seguidores que hicieran discípulos en todo el mundo con una promesa asombrosa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Posiblemente muchas de las personas que están estudiando con nosotros
amigos de la radio, hermanos de la radio que están con Radio Amanecer en Estudio, podemos entender con toda seguridad que así como Jesucristo vivió y tuvo que pasar por ese proceso difícil, sin embargo, la promesa está ahí. Toda la autoridad del cielo Jesús está dando a sus discípulos, y si muchos de nosotros tenemos que dar en el camino, la gloria sea para nuestro Creador, porque con ello estamos asegurando la gran misión que Dios ha colocado en nuestros hombros, y esa misión es de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura, como dice el texto bíblico. En resumidas cuentas, ¿de qué manera experimentaste en tu propia vida el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con ustedes todos los días cuando te dedicas a la misión? Muchas experiencias podemos obtener. Cada uno de nosotros en el ámbito que le toca puede reflexionar seriamente en la decisión que debe tomar día tras día. No es solo cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un programa, estamos en X o Y actividad. No, mis queridos, la misión es parte de la vida cristiana y debe convertirse en nuestro estilo de vida, puesto que no solo se testifica cuando uno predica literalmente o lee el texto bíblico, también se predica cuando nuestra vida está anclada en relación con Cristo, porque eso lo ve otro, eso lo huele otro, eso lo palpa otro. Por eso decimos que Jesús fue la misión encarnada, porque le dio rostro, le dio pie, le dio mano, le dio la realidad, lo puso al alcance. El reino de Dios lo trajo en contexto. Por eso fue tan exitosa la misión de Dios en esta tierra. Amén. Señores, de verdad que disfrutamos, como ustedes no se imaginan, la presentación de la palabra de Dios, porque es un tema de esperanza. Todos estamos comprometidos con esa misión, como iglesia, como individuos, pero hay que cumplir con esa misión. Vamos a orar. Padre, estás en los cielos, estamos invocando tu presencia, que el Espíritu Santo se mueva entre nosotros, y estamos altamente impresionados con el Espíritu Santo por estas grandes verdades que nos ha ayudado a entender, y ayúdanos a poner en práctica lo que hemos estudiado. Favores que pedimos, que agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.